Diálogos con la historia. Y hoy, bueno, tenemos dos invitados de lujo. Les quiero avisar también que en un ratito va a estar con nosotros el coconductor, que es Arnaldo Goenaga, que, bueno, está un poquito atrasado, pero calculo que en la segunda parte del programa va a estar con nosotros. Les comentaba, queridos oyentes, que para hoy tenemos dos invitados de lujo. Tenemos al señor Porfirio Calderón, que ya estuvo con nosotros en otro programa. Porfirio Calderón fue parte del levantamiento del general Valle allá por el año 56, un año después de los bombardeos a la Plaza de Mayo. Y también tenemos a la señorita Soledad, que es parte del elenco de una obra que se llama El Convite, obra que está ambientada la noche previa a los bombardeos de la Plaza de Mayo. Buenas tardes, Porfirio, ¿cómo estás? Buenas tardes, Darío, encantado de estar nuevamente con ustedes. No, pero para nosotros es un orgullo. Muchas gracias. Buenas tardes, Sol, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien. Bien, Gracias. bien, ¿es la primera vez que venís a radio? La primera vez, sí. Bueno. Quería comentarle a nuestros oyentes que, bueno, como les decía hace un ratito, Porfirio Calderón, muchos lo denominan como Porfirio Calderón, soldado de Perón. Realmente es la verdad. Es la verdad, ¿no? Es la Porfirio. realidad, sí. Ya lo tuvimos acá, Porfirio, pero bueno, quería que nos cuentes un poquito, Porfirio, para la gente que recién se está contactando con la radio, ¿no? ¿Cómo viviste en aquella oportunidad los bombardeos de Plaza de Mayo? Vos eras cabo en esa época. Claro, yo en ese tiempo era cabo del ejército. Uh-huh. Hoy soy sargento. Ajá. Después que vino el doctor Cámpora y el general Perón, nos dieron 2 grados a todos los que nos habían echado del ejército. Sí, sí. Bueno, mis vivencias del 16 de junio son muy tristes, muy dolorosas, porque si bien es cierto que yo no intervine para nada, nosotros de nuestra unidad del cuartel, del regimiento, no intervenimos para nada, pero sí fuimos a ver a la tarde y al otro día todos los destrozos que habían ocurrido en la Plaza de Mayo, en la Casa de Gobierno, en el Ministerio de Economía y en toda la zona adyacente, ¿no? Uh-huh. Que fue doloroso, triste ver la sangre derramada inútilmente, injustamente, y tantos heridos que había habido, y todos los muertos, que nunca se supo cuántos muertos, pero que habían sido algo de 600, 700, creo, según eran las estimaciones de ese momento. Entonces, muy triste el recordarlo, y también muy triste que no se haya nunca castigado a los culpables, porque no fueron castigados nunca, fueron esos asesinos, ¿no? Porque fueron los asesinos que bombardearon una plaza abierta donde iba toda clase de gente, chicos, grandes, viejos, jóvenes, peronistas y no peronistas, porque claro, la acusación de ellos era que lo querían matar a Perón, traidores y cobardes. Podrían haberlo matado a Perón con una pistola de frente, como se hace, como se podría haber hecho, pero quisieron matar al pueblo, quisieron matar indiscriminadamente a gente humilde, gente de trabajo, gente común, gente que quizás había gente contraria al general Perón entre los muertos, seguramente que había, porque fue indiscriminado. Sí, entonces sí. es triste y doloroso recordar ese momento, ¿no? Vos sabés, yo te cuento, digamos, una anécdota personal, que es, digamos, parte de la historia de mi familia. Mis abuelos eran del interior, eran de Tucumán, y vinieron fines de los años 30, 1938, 1939. Ellos vinieron corridos por el hambre de Tucumán y encuentran refugio, gente trabajadora, ¿no? Encuentran refugio acá dentro del peronismo, que es el peronismo que los dignifica a todos los trabajadores del interior. Claro. Mi abuelo trabajaba
en los ingenios azucareros trabajaban desde que salía el sol hasta que se ponía el sol. Sí. No había leyes laborales, no había no había nada. Bueno, encuentran refugio acá en el peronismo, digamos, dignificados con los derechos sociales. Con las leyes. Con las leyes peronistas. Claro, sí. Y mi abuela terminó trabajando ad honorem, en gratitud, en la Fundación Eva Perón, y mi abuelo, que era oficial albañil, trabajaba en las obras de construcción de la fundación. Sí, había muchas obras en la fundación. Se construían hospitales, se construían complejos habitacionales para la gente. Y cuando fue el bombardeo del 55, mi abuelo estaba en la plaza. No me digas. Estaba en la plaza. Con un grupo de trabajadores fueron a la plaza y fue uno de los que de casualidad, digamos, no le pasó nada. Salió ileso. Salió ileso porque cuando empezaron a caer las bombas, bueno, empezaron entre la misma gente se empezaban a ayudar y mucha gente se metió en las bocas del subte. Claro. Y empezaron a salir los subtes y de casualidad mi abuelo con un grupo de gente enganchó, creo que uno de los últimos subtes que salía. Así que mirá vos cómo me contaba que fue terrorífico. Sí, yo lo vi. Yo lo vi, esto fue realmente alucinante, fue que justamente se habla de lo que pasó en España, ¿cómo se llama? Hay una obra hecha en pintura, ¿cómo se llama? El Guernica. Entonces, esto en maldad creo que lo supera el Guernica. Nada más que no hubo ningún artista argentino que todavía lo haya plasmado en la... Claro, justamente es verdad. Le había hablado anoche tuvo en la Western que tuvo sí, ayer yo no pude ir. Sí, me llegan, habitualmente nos llegan las invitaciones de ¿cómo se de llama? Martín García. Este muchacho, este señor que es artista plástico, que hizo lo de Evita en la 9 de julio en el... Sí, ¿cómo se llama? No, pero se me fue el nombre también. Sí, anoche estuve con él y yo le reclamé justamente eso, porque él como artista plástico no empezaba a hacer algo de eso. Una obra que refleje... Una obra que refleje eso, porque... Esa parte del estilo argentino. Claro, porque que lo supera en maldad al famoso Guernica, ¿no? Bueno, sí. Pero la cosa es así, entonces... Porfirio, ¿qué edad tenías en aquella época? 21 años. 21 años. Qué bárbaro. Sí. Y eras cabo conductor, motorista, tanquista. Eras tanquista. Yo era tanquista, sí. Yo manejaba los tanques, ¿viste? Yo aprendí a manejar los tanques en la escuela suboficial de Sargento Cabral, cuando se cree el curso de conductores motoristas. Y bueno, ahí aprendimos. Y bueno, justamente eso me sirvió para la noche del 9 de junio, que yo manejé un tanque la noche del 9 de junio. Salimos de Campo de Mayo por la puerta 5, sí, que es allá en Muñiz, y vinimos hasta Bellavista. Entramos por la puerta 2, tomamos el regimiento, la escuela de suboficiales Sargento Cabral. Ajá. El batallón de infantería lo tomamos, cooperamos, llegamos a cooperar con los suboficiales que estaban ahí. Ajá. Entonces el tanque, eso hoy son reliquias que no se podían manejar, durísimo, totalmente había que tener mucha fuerza para poderlo manejar. Qué bárbaro. Entonces, bueno. Porfirio, contale un poquito a la gente cómo viviste todo esto del levantamiento del General Valle, el tema del fusilamiento de tantos compañeros y por lo que yo, digamos, he podido, por la información que he podido recabar acerca tuyo, a ustedes también les habían dicho que los iban a fusilar. Sí, nos dijeron que nos iban a fusilar por traidores, por desleales y traidores, ¿no? Nos dijeron que éramos desleales. Y bueno, no podía contestar nada porque sabíamos que los traidores habían sido ellos. Ellos, lo de la revolución fusiladora, fueron los traidores al gobierno constitucional y al gobierno, a la Constitución Nacional.
Claro. porque ellos traicionaron, juraron defender al gobierno y a la Constitución y la pisotearon. Entonces, para nosotros fue muy doloroso. Está bien que yo era muy joven, pero yo estaba totalmente consustanciado con el movimiento. Ajá. Porque yo soy peronista desde los 9 años, 10 años. Increíble, pero yo viví el peronismo a partir del año 43, 44 y en especial el 46, cuando se hace la elección el 24 de febrero del 46 en el pueblo que yo nací, en Gutenberg, en la provincia de Córdoba. Ajá. Mi padre era el referente, el caudillo se le decía entonces, el caudillo del pueblo. Entonces en mi casa se hace el asado con cuero y las empanadas que se acostumbraba entonces. Y bueno, se hace en mi casa y yo vivo todo eso, ese movimiento de euforia que había en el pueblo por el peronismo, porque vivía porque yo aprendí a leer en los diarios todo lo que ocurría. Si bien es cierto que no teníamos radio ni teníamos televisión, pero por los diarios, aparte papá recibía todos los días los diarios, y yo aprendí a leer en los diarios. Sí, sí. Todas las noticias y todo lo que ocurría en Buenos Aires, en el país, yo lo leí, lo viví. Entonces yo, cuando me toca entrar en el movimiento de General Valle, Sí. yo entro totalmente convencido de lo que defendía. de lo que defendía. Entonces, no como algunos que dicen que fueron engañados, yo fui totalmente consustanciado con el movimiento y con lo que escribió el General Valle, como el parte, ¿no? ¿Cómo se dice? El bando. El bando de General Valle. Fui totalmente seguro de lo que yo hacía. Ujú. Es así que, bueno, que cuando me tocó, que me decían que me iban a fusilar, que nos iban a fusilar, y bueno, yo me quedé tranquilo. Bueno, mala suerte, fracasamos, pero y tuvimos la intención de recuperar el gobierno para traerlo al general Perón y para nuevamente traer la Constitución que había sido anulada en ese momento. Claro. Entonces fue muy lindo en el sentimiento que yo sentí cuando llegué a la escuela de suboficiales con la columna de vehículos que íbamos, donde iba el coronel Ibaceta al mando de la columna. Entonces fuimos y cuando nos juntamos con los compañeros que nos recibieron, que ya habían tomado el cuartel del batallón de infantería, nosotros fuimos a reforzarlo y a esperar órdenes. Ese fue el primer escalón que íbamos a hacer, y de ahí teníamos que seguir, tenían que plegarse todas las otras unidades y nosotros íbamos a seguir. Ajá. Entonces nosotros quedamos a esperar. Bueno, lamentablemente los únicos que cumplimos la misión fuimos nosotros, los que cumplieron la misión que se nos había encomendado ese día. Los únicos que tuvieron oportunidad Sí. de poder... No tuvimos oportunidad porque ya de ahí después nos rodearon. Claro. Y fracasaron todas las otras unidades de Todos Campo de los Mayo focos. que se tenían que plegar para seguir el camino. No sé cuál era, porque no estoy al tanto de lo que se planeaba, pero nosotros teníamos que esperar ahí a que se unieran las otras unidades para seguir. Seguramente sería avanzar hacia la capital, hacia Buenos Aires, Claro. ¿no? Seguramente sería así, pero bueno, yo no estaba al tanto de los planes, ¿no? Porque yo era muy joven y bueno, los suboficiales más antiguos que en este momento los recuerdo al suboficial Chotro, al suboficial Estaño, al suboficial Monje, Ujú. Perier, bueno, esos eran los más antiguos, que son los que siempre trataron con el general Valle o directamente con los jefes del movimiento. Bueno, yo como era más joven, yo recibía Las órdenes por intermedio de ellos. Ellos eran los que me transmitían, ¿no? Claro. Entonces, en el ejército... Y esto del hecho de saber que, o sea, me imagino el dramatismo con el cual lo habrás vivido, el hecho de saber que te iban a fusilar y a su vez irte enterando que otros compañeros tuyos ya los iban ejecutando. Ya. Sí, nosotros nos enteramos
cuando Ajá. fusilaron a los primeros oficiales que los fusilaron ahí en Campo de Mayo, ahí cerca de donde estábamos presos nosotros, donde estaba a 10 cuadras, sí, a 1000 metros, estaba más o menos, Sí, sí, sí. 1200 metros, donde los fusilaron. Bueno, nosotros nos enteramos porque estábamos incomunicados, nadie podía hablar, pero no. Se fue corriendo la voz, no sé cómo llegó, pero no se fusilaron, viste que no podíamos hablar, teníamos que estar inmóviles, que para ir al baño teníamos que levantar la mano así, cuando elegir el que quiere, levántese, salíamos para ir al baño y con dos oficiales con pistola ametralladora en la espalda, cuidándonos que Qué bárbaro. éramos muy peligrosos. Entonces, bueno, nos enteramos que ya habían fusilado algunos, corriendo la voz despacito, dijeron que habían fusilado. Bueno, algunos, especialmente los suboficiales grandes que tenían hijos, que tenían familia, ellos algunos se pusieron a llorar, ¿viste? Se sintieron mal. Yo realmente me resigné. Me resigné de bueno, me tocó. Bueno, yo no tenía familia, no tenía hijos, tenía papá y mamá, Muy chico. pero bueno, yo era, digo, bueno, me tocó, pero estaba seguro de haber cumplido con mi deber de haber intentado reponer al gobierno y reponer a la constitución que había Sí, sido sí, sí. pisoteada, ¿verdad? ¿Y cómo fue, digamos, que digamos, cómo fue que no, que a vos y a algunos otros por ahí no les ejecutaron? ¿Qué pasó? O, Bueno, o por lo menos vos qué crees que sucedió. ahí en Campo de Mayo no fusilaron a ningún suboficial. Ajá. No lo fusilaron siete oficiales, Oficiales. jefes y oficiales. Y a los suboficiales había tres o cuatro que estaban en capilla, ya los había confesado el cura, porque los confiesan para los fusilamientos, se confiesan, va el cura, los confiesan y lo ponen en una pieza sola, que estaban listos para fusilarlo. Ajá. Bueno, eran los más antiguos, los que yo nombré, que fueron los que estaban listos para fusilar. Bueno, cuando lo fusilaron, yo me resigné. Yo dije, bueno, está bien. Yo no me asusté ni nada. Yo dije, bueno, está bien. Ahora, cuando después nos no se levanta la pena de muerte, te imaginas que fue un sentimiento muy grande, una alegría dentro de todo, que no nos íbamos a Sí, sí, no sí, nos sí. iban a fusilar. Pero bueno, después nos llevan a la cárcel, después de 4 días que estamos presos ahí, nos llevan a la cárcel de la Cera. Bueno, Sí. esa ya es otra historia. Otra historia. Otra historia. Porfirio, ¿qué edad tenías cuando entraste al ejército? Yo tenía 18 años, recién cumplido. 18 años. 18 años, sí. Yo O sea sí. que para la época del bombardeo a la plaza estabas recién recibido. Claro, recién recibido. Sí. Yo viví en el cuartel, porque viste, nosotros estábamos en Campo de Mayo, ahí en la puerta 4, ahí estaba el regimiento nuestro. Sí, sí. Bueno, y nosotros vivimos todo el bombardeo sabíamos que estaban bombardeando la Plaza de Mayo, entonces se nos comunicó, nos enteramos, y bueno, por intermedio de la radio, viste que Sí, 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 sí. la radio que más hablaba era la escupidera esa que es Radio Colonia, ¿no? Eso es Ah, fue lo sí, peor, sí, sí, lo sí. peor de lo peor, que hablaba de mal de Perón, del gobierno peronista. Era realmente un desastre. Fue la radio uruguaya Sí, sí. que transmitía desde allá, traía el famoso peruano Parlanchín, que quizás vos lo conociste, lo oíste nombrar, que después tuvo programas acá, el peruano Guerrero Martínez. Sí, me Bueno, acuerdo. ese negro maldito, ese fue un negro repugnante que hablaba pestes de Perón y el peronismo por Radio Colonia. Entonces fue vergonzoso lo que decía. Y bueno, después vino acá y se murió acá. Pero yo nunca me olvidé ni de Radio Colonia, ni del negro Guerrero Martínez, ni de los uruguayos, los hermanos uruguayos. A mí, Claro. yo soy un
una persona que nunca me olvidé que los uruguayos, está bien que es el gobierno uruguayo, ¿no? Bueno, el pueblo, dejemos, pero el gobierno uruguayo representaba al pueblo. Claro. Entonces le dieron asilo a los asesinos que habían bombardeado. Los que habían bombardeado la Plaza de Mayo se fueron a refugiar en Uruguay y le dieron asilo y lo festejaron lo que habían hecho, ¿me entendés? Es vergonzoso, que lindo sería que alguien recogiera la historia de ese momento, y porque algo debe haberse escrito, pero yo no tuve yo en mis manos, ¿no? Lo que los hermanos uruguayos hicieron. Y yo había prometido nunca ir al Uruguay, bueno, pero falté a mi palabra gracias al artiguismo. Yo fui con los artiguistas. Los artiguistas me llevaron fui con ellos al Uruguay. Falté a mi juramento. Y bueno, San Martín, Bolívar, Artigas, Güemes, eran tipos que tenían muy en claro. Digamos, por eso, yo ahora soy del movimiento artiguista de acá de Buenos Aires. Tenían muy en claro la patria la patria grande, por eso. Entonces, en honor a eso, yo falté mi juramento de nunca pisar el Uruguay. Y por eso a los uruguayos que conozco, les digo, mire, yo a usted los uruguayos lo quiero. Entonces, justamente la señora de Daniel Brión es uruguaya. Y bueno, yo a ella le digo, mira, es la única uruguaya que yo quiero. Bueno. Bueno. Vamos a hacer una pequeña pausa. Después, en el segundo bloque, vamos a volver a retomar un poquito la charla con Porfirio Calderón, que quiero hablar de la época del 73, de la época del regreso de Perón y demás, que pasaron 18 años. Muy hermoso, hermoso momento. Y vamos a hablar también ahora en el segundo bloque con Sol González, que es parte del elenco de la obra teatral El Convite. Así que bueno, les recuerdo a nuestros oyentes, para quienes se quieran comunicar con la radio, que los teléfonos son 4372-5863 o 4372-5867, programa Diálogos con la Historia. Hacemos una muy pequeña pausa y ya estamos con ustedes. Escucha Creativa, la radio. Noticias, información, titulares. Ahora, noticias. Grupos vulnerables, haciendo visibles los derechos de todos. UNICEF, la inclusión de niños con discapacidad beneficia a la sociedad. Los niños y niñas con discapacidad y sus comunidades se beneficiarían si la sociedad se centra en lo que los niños pueden lograr en lugar de lo que no pueden hacer. Según dice en el Estado Mundial de la Infancia el informe anual que publica UNICEF. Concentrarse en las capacidades y el potencial de los niños y niñas con discapacidad ofrecería beneficios a la sociedad en su conjunto. Cuando uno ve la discapacidad antes que el niño, no solo es malo para el niño, sino que priva a la sociedad de todo lo que ese niño tiene que ofrecer, indicó el director ejecutivo de UNICEF, Anthony Lake. Su pérdida es una pérdida para la sociedad, su ganancia es una ganancia para la sociedad. Educación, discapacidad y objetivos de desarrollo del milenio. Las personas con discapacidad representan el 15% de la población mundial. Según UNESCO, casi 93 millones de esos discapacitados son niños y el 90% de estos no asiste a la escuela. Este colectivo constituye uno de los más grandes grupos de personas excluidas y con pobreza crónica en el mundo, y son quienes han enfrentado sistemáticamente la discriminación en diferentes contextos geográficos y sociales. Servicio TELAM para la radio. ¿Sabías que el consumo de cocaína aumenta el riesgo cardíaco? ¿Produce una destrucción de neuronas y disminución de la masa cerebral? La adicción a la cocaína por contener querosén produce convulsiones, crisis cardíacas, edema pulmonar y muerte. Por eso, no consumas cocaína.
Muy buenas tardes, queridos oyentes. Bueno, estamos en el segundo bloque de Diálogos con la Historia. Y bueno, acá en el primer bloque estuvimos con Porfirio Calderón, charlando un rato sobre aquella época de los bombardeos de la Plaza de Mayo, del levantamiento del General Valle. Porfirio ha vivido toda esa época. Tenemos una segunda parte para hablar con Porfirio, que ya es la época del 70, la década del 70, el regreso de Perón. Pero bueno, antes quiero comentarles a nuestros oyentes que tenemos acá a Sol González, que es parte del elenco de la obra El Convite. Es una obra teatral que refleja un poco la noche previa a los bombardeos a la Plaza de Mayo, y está situada o ambientada la obra en un grupo de amigas, de mujeres de la alta sociedad, de cómo vivían en esa época y cuáles eran sus angustias, sus dolencias y demás, ¿no? Bueno, yo lo que les quería contar acerca de la obra es que esta obra se realiza todos los viernes a las 21 horas, en La Casona Iluminada, en Avenida Corrientes 1979, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El elenco de la obra teatral, de la obra El Convite, lo componen Marcela Tochman, Eleonora Shajanovich, Gabriela Ram, Noelia Ferrario, María Belén Boquet y bueno, quien nos acompaña hoy, que es Sol González. El productor de la obra es el señor Alberto Antonio Romero, el director de la obra, dramaturgia y dirección. Buenas tardes, Sol. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Todo bien? Muy linda la obra, tuve oportunidad de verla, realmente se las recomiendo a nuestros oyentes que vayan a ver El Convite. Contanos un poquito, contale a la gente un poquito cómo bien más o menos el contenido de la obra. Bueno, ¿cómo está situada? ¿Cómo está ambientada la obra? Justamente, bueno, como vos decías, está ambientada en esos años, en 1955. La obra no relata, digamos, el hecho histórico en sí, sino opina estéticamente, digamos, sobre la vida de estas 6 mujeres, una noche de encuentro. Ajá. Sería del día 16 a la madrugada, 15 a la madrugada, 15 de junio del 55, donde se encuentran para festejar el casamiento de una de ellas. Sería una reunión prenupcial, como se decía en esa época, de la más joven, ¿no? Del grupo de amigas. Bueno, son mujeres, digamos, de la alta sociedad, mujeres casadas con varones de esa época de buena posición, que estaban por ahí alguna mujer de algún general. Y bueno, la excusa es justamente esta noche, esta reunión, y mostrar la obra cuenta, digamos, estéticamente cómo vivían estas mujeres, como decías, sus sensaciones, ¿no? Sus proyecciones, desde un lugar de la mujer, ¿no? De esa época. Que vivían en un ambiente oligarca, por así decirlo, ¿no? Sí. Así que bueno, eso todas sus cuestiones, sus aflicciones y demás, ¿no? Exacto, de una manera superficial, ¿no? Digamos, si bien la obra transcurre esa noche, ellas totalmente ajenas, ¿no? Un poco a la realidad que se estaba viviendo en el momento. ¿Cuánto hace que la están presentando la obra? La obra la estrenamos el 12 de abril de este año. Qué bien, todavía están Sí, ya llevamos 12 funciones en La Casona Iluminada, y bueno, muy felices por cómo se están dando las cosas, ver las repercusiones de la gente, del público, ¿no? Y bueno, esperamos seguir un tiempito. Pero sí, bueno, me imagino que lo van a tener como invitado especial el señor Porfirio Calderón y a su esposa, ¿no es cierto? Por supuesto. Ya le prometí que íbamos a ir a verla. Por supuesto. Con mucho gusto.
Fue, o sea, teniendo en cuenta el contenido de tu obra, por eso digamos... De la de Alberto Antonio Romero. De la obra de la Sí. cual vos sos Del una de los protagonistas de la obra del convite. Me pareció muy bueno, hoy que lo teníamos a Porfirio Calderón, tratar de unificar la temática, porque está muy relacionada con la historia, digamos, con esta parte de la historia argentina que Porfirio en sus años jóvenes tuvo que vivir, ¿no? Más jóvenes. Más jóvenes. Claro. Más jóvenes, porque aún es un joven. Claro, exactamente. Contanos un poquito respecto al tema de la música, digamos del contenido escenográfico de la obra. Bueno, mira, trabajamos en esta obra todo el equipo del convite hace casi un año previo, digamos, justamente haciendo lo que es, bueno, campo de investigación en sí, desde el vestuario, con nuestras vestuaristas, desde la música también, todo se ha hecho especialmente para la obra, ha sido compuesto para la obra, así que bueno, que el trabajo es totalmente independiente. Sí, sí. Y bueno, y lo hemos logrado realmente, creo que el autor, el director, todos hemos logrado algo que bueno, esperado, ¿no? Que con mucho trabajo y que se ha ido componiendo justamente en el tiempo, no fue algo que estuvo desde un inicio ya determinado, sino que fue un trabajo de tiempo, de investigación y de bueno, justamente esto, lograr ir en busca de lo que hoy es logrado. Claro. ¿Te imaginabas tenerlo hoy a Porfirio? No, la verdad que no, la verdad que es un relato interesante, bueno, cualquier hombre, ¿no? En una instancia de fusilamiento me parece como algo muy duro y valiente de contar y que se siga contando. Bueno, esto se los dejo picando para el productor de la obra, vos podrás transmitirlo. Sería bueno también, estábamos hablando un poco en el bloque anterior, y Porfirio me comentaba, ¿no? de esta carencia a veces de lo artístico que hay respecto a digamos a algunas cuestiones de la historia argentina, ¿no? Pero, o sea, que no sé, me imagino qué bueno sería poder continuar la obra. ¿Qué pasó con esa mujer? ¿Qué le pasó el 16 de junio después del bombardeo? ¿No? Sería lindo eso es para el productor, ¿no? Claro. Qué bueno sería continuarla. Incluso se me estaba ocurriendo qué bueno que sería por ahí, digamos, parte de la vivencia que pasó Porfirio por aquellos años y en la década del 70, ¿por qué no reflejarlo en una obra teatral, ¿no? Claro. Así que se los dejo picando eso como bueno, la verdad que bueno, yo lo que quería, no sé si que vos querés nombrar, los puedo nombrar yo, a cada uno de los que somos el convite. Bueno, la música original es de Aquiles Oliva, Agustín Rodríguez. Nuestras vestuaristas son Lola Taranto y Soledad Gaspari. La confección de Anunciación Sacomano. La escenografía de Martín Fernández. Iluminación de Rocío Caliri. Fotografía de Luzoria. La supervisión en dramaturgia de Lucas Olmedo. Y el asistente de dirección Yaisa Conti Ferreira. Y la dramaturgia y dirección de Alberto Antonio Romero. Efectos de sonido de Julián Piñuel y diseño gráfico de Lucas de Pri. Bien, recordanos un poquito el resto del elenco. Y el resto del elenco, entonces somos, bueno, Marcela Dochman, Eleonora Jaknovich, Gabriela Ram, Noelia Ferrari, María Belén Bouquet y yo soy González. La verdad que es una muy linda obra, Porfirio. Admirable el trabajo que hacen los actores aficionados, son ustedes. Son profesionales. 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 Unos amateurs, pero bueno, sí. Yo la otra vez tuve oportunidad de hablar con Eleonora y ella me comentó que había estudiado actuación en el Yuna. Sí, exacto. O sea, hay un mix entre Yuna, actores profesionales.
con distintas formaciones todas, pero bueno, la verdad que logramos un muy lindo trabajo del que todas estamos muy contentas. Ahora que está el arte en auge con este gobierno que le da tanto apoyo al arte, es bueno, es bueno de que lo que ustedes hacen, ¿no? Es admirable, ¿no? Todo el trabajo. Porque... Y aparte que bueno también, digamos, o sea, hoy en día que tenemos una presidenta, está muy buena la obra de ellas porque habla específicamente de un grupo de mujeres, claro, de cómo vivieron, digamos, esa época y bueno, yo creo que es un momento indicado es un buen momento para la obra que ustedes están llevando adelante. Sí, sobre todo que se siga hablando de las mujeres. Exacto. Volviendo un poquito a Porfirio Calderón. Porfirio, contanos. Después del fusilamiento a la Plaza de Mayo, del derrocamiento de un presidente constitucional como lo fue el general Perón, pasaron 18 años para que el peronismo volviera. Y contanos cómo fue aquello de ya en los años 70, en el año 72, 73 creo que fue, ¿cómo fue aquello de que el general Perón te nombró parte de su custodia por aquellos años? Bueno, nosotros, después de haber estado para fusilarnos, bueno, nos llevan presos, estamos en la cárcel, tenemos un año y medio, yo tengo un año y medio de cárcel, tengo el honor de haber sido uno de los últimos presos de una cárcel y haber estrenado otra cárcel. Entonces yo tengo el lindo honor de haber estado en dos cárceles, una la despedida para demolerla, la de la Acera, y estreno la de Magdalena. Bueno, esos momentos, lo de cárcel son, como todos se imaginan, son muy duros, muy tristes, sí. Muy tristes esos momentos, ¿no? Bueno, después salí de la cárcel, una mano atrás y la otra adelante, sin trabajo, sin tener o nada que hacer, bueno, me mantuvieron familiares que yo tenía acá en Buenos Aires, me mantuve hasta que yo empiezo a trabajar en pequeñas cosas y me voy relacionando siempre, ¿viste? Yo siempre los actos que estaban prohibidos los actos, yo fui siempre a todos los actos que a pesar de la prohibición, de la prohibición que nos corría la policía, ¿viste? Como siempre ocurrió. Bueno, yo siempre estuve relacionado con la resistencia. Si bien es cierto que yo no actúo mayormente en la resistencia, pero estoy relacionado con todo porque yo me dedico de lleno a hacer mi futuro. Yo veo que pasan los años, no tengo que hacer y bueno, se me da por formar un corralón. Es largo pero bueno, yo inicio un corralón y de nada compro un terreno y me pongo a vender materiales sin dinero y sin nada. Lo primero que subo una chequera y con eso empiezo a chequear y empiezo bueno, ¿qué le pongo al corralón? Mi corralón se llama Corralón El Líder. Se llama el Corralón El Líder, fue en el año 60 y pico, donde estaba prohibido. Claro, estaba absolutamente proscrito. Estaba el artículo 41-61 que prohibía nombrar a Perón, a Evita, el peronismo en la marcha, los bustos, nada que sea con peronismo. Bueno, yo le pongo Corralón El Líder y el logo del corralón. Por eso que en aquellas épocas lo detenían tan seguido al Mono Gatica. Claro. Cada vez que peleabas, pobre. Claro. Y el logo del corralón es la figura, la cabeza del general Perón. Bueno, ahora sigue siendo la misma. Están mis hijos ahora y bueno, están en el corralón. Bueno, y así te fuiste ganando la vida después de... Claro, sí, después yo me fui ganando la vida. Es largo, que algún día quizás lo escribo o lo grabe, ¿no? Toda la historia de mi vida, porque es interesante, ¿no? Porque yo soy uno de los que piensa que vos tenés que ponerte algo en la cabeza y darle para adelante y vas a conseguir, porque
Cuando yo dije voy a poner un corralón, me dijeron, estás loco, ¿con qué vas a poner un corralón? Bueno, yo trabajé 15 años y llegué a tener el corralón, tuve el corralón, existe el corralón. Entonces, ¿pero por qué? Con la fuerza de voluntad y las ganas de hacer las cosas, ponerte en una meta en la vida y darle para adelante. Entonces, siempre yo escucho a algunos que les ocurrió como a mí, de fijarse una meta en la vida y darle para adelante y vos llegás. Entonces, esto es algo para la juventud que no tienen que hacer, que se fijen una meta en la vida y van a llegar a lo que sea. Bueno, volviendo al caso de por cómo yo llego a la custodia presidencial. Cuando yo siempre fui a los actos, todos los actos peronistas, entonces siempre estuve relacionado con el peronismo. Sí. Entonces, cuando viene el general Perón, cuando vino Isabel, que fue que vino unos años antes de la elección de Mendoza, vino Isabel, ya los compañeros míos que no tenían trabajo la acompañaron a Mendoza, le hicieron la custodia. Después, cuando el general Perón viene en el 72, también ya nosotros ya le hacíamos la custodia al general Perón, a honores, por supuesto. Y cuando le compramos la casa al general Perón de Gaspar Campos, yo digo le compramos porque se vendían unos bonitos, no me acuerdo, que ponían 20 pesos, 30 pesos, era para decir que entre todo el pueblo le habíamos comprado, pero la plata la puso la Unión Obrera Metalúrgica, creo, la mayor plata, o los sindicatos fueron los que pusieron la plata para comprar la casa de Gaspar Campos. Ajá. Bueno, cuando se compró la casa, nos ofrecemos todos nosotros a cuidar la casa, porque estaba la NUCE en ese tiempo, sí. Y bueno, la iban a usurpar, entonces vamos nosotros los peronistas, los que podíamos, yo puedo portar arma, entonces yo conseguí autorización para portar arma como ex suboficial, sí. Yo puedo portar arma, entonces íbamos a defender la casa. Y una vez que no me tocó a mí, pero allanaron la casa, la NUS hizo allanar la casa y encontraron armas, salir los diarios, los grandes, en la casa, pero no había armas. Si íbamos a construir la casa, ¿con qué íbamos a construirla? ¿Con qué íbamos a cuidar si teníamos armas? Además, todos teníamos autorización para portar armas, entonces teníamos las armas de puño, y bueno, con eso, bueno, pero se hacía escándalo a todo lo que fuera el peronismo, ¿no? Se trataba de... Bueno, cuando se forma la custodia, lo nombran a Juan Esquer, que era íntimo amigo del general Perón, lo nombra jefe de la custodia que él formara, y nos llama a nosotros, a la mayoría de los integrantes del 9 de junio, de los que habíamos sido el movimiento del 9 de junio. Entonces ahí llego que ahí yo creo que fue mi mayor logro en política, haber estado en la custodia del general Perón y haber podido que el general Perón hablara con nosotros. Claro, lo llegaste a conocer personalmente. Lo llegué a conocer y llegué a hablar. Yo digo, hablé con el general Perón. No, el general Perón hablaba conmigo, se dignaba hablarnos a nosotros, que éramos humildes suboficiales, humildes gente del pueblo. Él se arrimaba siempre donde estábamos nosotros, él salía a caminar en la quinta de Olivo, él salía a caminar y bueno, nosotros estábamos en nuestros puestos y él se arrimaba donde estábamos uno u otro, entonces, y él hablaba con nosotros. Siempre yo cuento que nosotros que de política que podíamos hablar con el general Perón, ¿no es cierto? Pero él nos hablaba y nos daba siempre una lección, así, no hablaba de los pájaros, del tiempo, de la lluvia, siempre él aprovechaba para darnos una lección de algo, de lo que sea, y era tan bueno, tan querible, era tan querible que aparte de nosotros ser fanáticos peronistas, yo aparte de ser fanático lo admiraba como persona, como hombre, como sabio. Yo al general Perón siempre lo vi un sabio. Uh-huh. Entonces siempre me sentí feliz de haber integrado esa custodia, porque siempre pensé y decía yo que hubiera muerto feliz yo si algún día el general tenía
que lo que hubieran querido matar, que hubiera sido a mí que me mataran y que salvarle la vida al general Perón. Entonces me hubiera sentido muy feliz haber muerto feliz. Todo un orgullo. Todo un orgullo, ¿no? Bueno, no se dio mala suerte, ¿no? Pero es emocionante, ¿no? Yo después conviví en la quinta, conviví con el Brujo, con López Rega. Ajá. Y bueno, yo ahí, estando ahí, yo me ofrecí con otro compañero que no doy su nombre porque no estoy autorizado a darlo, pero yo me ofrecí para matarlo a López Rega. Ah. Sí, yo me ofrecí. Y a mí, Juan... Es una primicia esta, ¿eh? Wow. Sí, es una primicia. Sí, yo me ofrecí para matarlo porque veía que quién era López Rega, todo lo que sucedía, lo que salían las 3A salían de ahí, de la quinta, era la custodia de López Rega, algunos de los integrantes, eran mucho más quizás, no sé cuántos, pero de ahí salían los principales. Estaba Almirón, Morales y el otro, bueno, unos cuantos más, que es Rufo, sí. Y salía de la quinta, entonces yo sabía que de ahí eran. Entonces la cabeza, ¿quién era? López Rega, sí. Claro. Y bueno, no, don Juan Esquer no me permitió ni a mí ni al otro compañero, porque nosotros lo matamos en la quinta, de frente, ahí lo teníamos a mano, sí. Claro. Sí, estaba ahí, lo cruzábamos, nos cruzábamos ahí todo el día. Entonces, claro, cuánta historia, ¿no? Era muy fácil, pero Juan Esquer no nos dejó. Después siempre me arrepentí porque no lo hice yo por mi cuenta, ¿no? Porque pero bueno, ya era tarde. Porfirio, te hago una pregunta. El general Perón, ¿qué te dijo? O, digamos, ¿cómo tomó él que vos habías sido parte del levantamiento del general Valle? Bueno, nunca me enteré yo, nunca nos enteramos nosotros, porque él nunca nos dijo nada. ¿Nunca llegaron a hablar del tema? No, nunca. Él siempre nos hablaba de cosas triviales, cosas de la naturaleza, cosas del momento. Él siempre nos hablaba, no nos atrevimos nunca a preguntarle ni a hablar, no, era tanto el respeto que teníamos por él que además lo veíamos tan grande. Claro. Tan grande a él que no nos atrevíamos a tocarle un tema. Nosotros, él el que tocaba los temas y él el que hablaba. Nosotros lo escuchamos embobado. Claro. Lo escuchamos como si estuvieras en misa viendo a Cristo ahí. Hacía de cuenta que Cristo nos estuviera hablando, ¿me entendés? Que vos qué vas a hablarle a Cristo. A nada. Entonces, para mí Perón fue tan grande como Cristo. Entonces siento esa devoción. Claro. Siento esa devoción. O sea, no se animaban a tocar los para temas nada, álgidos, jamás nadie, ninguno de nosotros, ninguno de todos los que participamos de eso, no nos animamos jamás a tocarle un tema en general, pero por favor, o sea, demasiado honor teníamos de tenerlo enfrente y que él nos hablara, entonces que no era imposible. Pero bueno, no es así, no. Qué bárbaro. Cuánta historia. Mira, en los últimos 5 minutos apareció nuestro co-conductor Arnaldo Buenaga. Que estamos preparando un programa con los amigos del tranvía. Qué bueno. Claro, estamos preparando un programa y bueno, me encontré ahí con el amigo que es uno de los fundadores, Juan Carlos, y bueno, siempre acá el amigo Arnaldo siempre haciendo cosas, siempre moviéndose, creando, para allá, armando cosas. Creo que la mejor manera de corresponder al peronismo, que como dice Porfirio, uno tiene tanto respeto intelectual y emocional, yo también me emociono cuando hablo de Perón o de Evita, que es hacer cosas. Vos lo ves a Porfirio, que está en todos lados, va, viene... Es un gusto y uno trata de invitar a esta gente. Me estaba comentando que le van a hacer una nota en la Biblioteca Nacional. Vamos a hacer una nota en la Biblioteca Nacional. Qué bueno. Yo les he tratado de explicar algunas veces a los extranjeros y a algunos chicos jóvenes cuál era la diferencia, digamos, con este sector de la juventud que fue los montoneros. Yo les digo lo siguiente, yo como joven de la juventud peronista que era, y toda la juventud peronista que... ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando de la década del 70. La década del 70. Para mí Perón era como mi mamá, no se podía morir.
no se podía morir. Perón no iba a morir nunca, como mi mamá. No Y murió. los montoneros que venían de otro lado, Perón no murió. claro, Perón es inmortal. ellos querían quedarse con la herencia, porque ellos sabían que moría. Esta es la diferencia para mí entre la juventud peronista que éramos nosotros con la juventud de los montoneros. Ellos jugaron a quedarse con la herencia de Perón. Y en el operativo Dorrego, por ejemplo, que ellos tratan de hacer una alianza con sectores de la Fuerza Armada preparando la muerte de Perón. Y en todo ellos están viendo la muerte de Perón. Nosotros no concebíamos que Perón muriera. ¿Cómo no concebimos? Mi mamá tampoco tenía que morir, por supuesto, ¿viste? Esa es la diferencia, el respeto que uno tenía, también lo imposibilitó, porque no tuvimos la picardía, porque no nos entraba en la cabeza este tema, lo que dice Porfirio totalmente. ¿Cómo le íbamos a preguntar a Perón o cómo nosotros íbamos a pensar que Perón se moría? Absolutamente distinto a todas nuestras enseñanzas y a todo nuestro respeto. Y ahí es donde aprovecharon algunos sectores, por la derecha con López Rega, que lo veía a Perón en calzoncillo, y entonces lo veía todos los días y le perdió el respeto. Sí. Él hacía su propia política, incluso en vida de Perón, y por el otro lado, digamos, los montoneros, que también ellos lo veían a Perón desmitificado, como una persona común. Para nosotros no era común, era como decía, era como Cristo. Esa es la grande diferencia, y esa fue la crisis y el debate de la Argentina, metido en un tema muy superior, que es la presencia del imperialismo con el Plan Cóndor, con la instrumentación de planes de exterminio de los movimientos populares en América Latina. Porque ahora, por ejemplo, que sale este muchacho que denuncia que nos espían a todos los norteamericanos, resulta que el culpable es él y no los que ejercen el espionaje. Y por ejemplo, ahora Salta, la dejan de nuevo en ridículo a Italia, con Laide, Robert Laide, el jefe de la misión de la CIA norteamericana en Italia, que secuestraron a un clérigo musulmán egipcio, lo torturaron y lo mandaron a Egipto, todo por izquierda, en Italia. Le ha pedido la extradición la ministra de Justicia de Italia a Panamá, donde este hombre estaba detenido, y se fue para Estados Unidos. Y no van a respetar. Ni los 26 que actuaron con él, miembros del de la CIA, los van a juzgar. ¿Por qué? Porque están protegidos. Entonces, esto también fue una maniobra del imperio que comenzó, digamos, en Guatemala, siguió con Chile, y Perón fue profético cuando dijo: a mí no me va a pasar la que pasó a Allende. Entonces fue desmontando un poco el avance, porque estábamos cercados. Uruguay estaba en manos de la dictadura militar, Brasil venía del año 64 con dictadura militar, Chile venía con dictadura militar, estábamos nosotros solos. Sí. Bueno, hoy en día se sabe y se han desclasificado documentos que, digamos, todas las dictaduras latinoamericanas fueron instauradas por Estados Unidos y apoyadas. Y ya estamos. Con Porfirio se pierde. Ya estamos prácticamente ya nos pasamos unos minutitos. Porfirio, te agradecemos mucho que hayas venido y hayas estado con nosotros nuevamente. Con mucho gusto. Sol, te agradecemos mucho que hayas estado presente aquí con nosotros. Gracias. Y vuelvo en los últimos segundos que quedan a comentarles a nuestros oyentes que por favor vayan a ver la obra El Convite, se las recomiendo, se realiza todos los viernes a las 21 horas en la Casona Iluminada en Avenida Corrientes 1979 de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Acá nomás, un par de cuadras. Señoras, señores, los volvemos a esperar conjuntamente con Arnaldo Godenaga y yo, Darío Oscar García Pérez, el próximo martes a un nuevo programa de Diálogos con la Historia. El martes es el segundo o tercer día de la semana, según el país o la cultura. En los países de tradición cultural hispana, se considera el martes 13 como un día de